y la movilidad. La disertación de Celina va a tratar acerca de la propuesta de movilidad integrada para la zona norte del AMBA. Hola, ahí está. Bueno, buenas tardes, muchísimas gracias al Colegio de Arquitectos por la invitación. Este trabajo que voy a mostrar en realidad tiene dos partes. Lo voy a contar en términos generales por el tema del tiempo. Después, si alguno tiene interés en alguna particularidad del trabajo, estoy a disposición. Tiene la particularidad de, a diferencia de los trabajos que se mostraron anteriormente, que se desarrollan en el ámbito privado, o sea, desde el estudio, desde nuestro estudio. Esto tiene mucha significación estando en el Colegio de Arquitectos, un estudio que nosotros llamamos estudio de estrategias, y fue producto de un concurso que ganamos en el 2012, cuando 4 municipios del área metropolitana de Buenos Aires se ponen de acuerdo para convocar a profesionales que aporten ideas para el transporte en el corredor norte del área metropolitana de Buenos Aires. Que ese es el primer trabajo que voy a mostrar, y el segundo, producto de este concurso, surge, nos pide la Fundación Metropolitana de Buenos Aires unas ideas, no llega a ser prefactibilidad, sino unas ideas para la posibilidad de incorporar un proyecto de Metrobús metropolitano en Panamericana, que era derivado de alguna manera de lo que nosotros habíamos planteado en el concurso. El concurso de ideas para el corredor tiene una primer virtud, que 4 municipios del área metropolitana generados en un consorcio, Vicente López, San Isidro, San Fernando, Tigre, en ese orden, logran articular por lo menos una idea común de que este territorio debía hacerse como una manera integrada para poder producir ideas. Nosotros somos un estudio de arquitectura que, si bien trabajamos con otras profesiones, fundamentalmente nuestra mirada es territorial. Veníamos de trabajar, de hacer y ganar 2 concursos en Tucumán y en Catamarca, donde nos había permitido la posibilidad de trabajar sobre la idea de este proyecto urbano como escala intermedia. Ese, de alguna manera, es nuestros intereses. Entonces, cuando tuvimos que encarar este concurso, que estaba abierto, se presentaron 29 equipos, de los cuales, por supuesto, había mucha cantidad de ingenieros viales y profesionales, arquitectos, etcétera. Nosotros, por supuesto, que nuestra mirada fue puesta a poder verificar cuestiones que ya veníamos viendo, o cuestiones teóricas también que uno viene sosteniendo, en donde se podía pensar el transporte en su sentido amplio de movilidad, y por supuesto cómo podíamos lograr cruzarlo o entenderlo a partir de los procesos territoriales, y qué posibilidades tenía el transporte o tenía la movilidad de poder ser articulado con usos de suelo y situación de suelo. Entonces, ese fue el desafío. Nosotros hubo como unas 3 palabras que fueron síntesis en el trabajo para nosotros y que se va a entender ahora cuando lo explique, que es civilizar, recuperar y conectar hacia un sistema de movilidad integrado para el corredor norte del AMBA. Y rápidamente, para explicar la situación del corredor norte, una de las cuestiones más interesantes cuando nosotros empezamos a hacer el trabajo es que creíamos, por lógica, que siendo Buenos Aires y el área metropolitana nos iba a sobrar la información. Creíamos que íbamos a tener un problema inverso, que era ver cómo podíamos procesar tanta cantidad de información que íbamos a tener. Una de las primeras cuestiones que a nosotros nos sorprendió mucho y que creo que puede llegar a haber sido el aporte de este trabajo es precisamente la carencia de esa información, la dificultad de la comprensión completa del territorio como un área completa. Obviamente nos sirvió muchísimo el plan metropolitano que fue conducido por Freddy Garay, pero la verdad que una de las sorpresas para nosotros era que este territorio, como se ve, es perteneciente o se debe comprender dentro de su situación, de su contexto mayor,
y casi, o sea, sabemos que concentra el corredor norte, es uno de los sectores más dinámicos y de concentración económica más fuerte. Sin embargo, no está pensado o no está reconstruido en esta lógica. En este sentido, era una oportunidad. Por supuesto que una de las cuestiones primeras que nosotros vimos era que para plantear cualquier cuestión de conectividad en el corredor era necesario ampliar la escala y ver cómo podíamos aprovechar para cuestiones que ya están planteadas en el plan metropolitano de transversalizar y lograr estas rondas para toda el área metropolitana. Podrían ser una oportunidad si pensábamos que estábamos interviniendo dentro del corredor para aportar a esa conectividad mayor. Otra sorpresa que nos encontramos cuando uno mapea o empieza a ver la población de los 4 municipios juntos, ahí está, bueno, la relación muy fuerte con Cava, obviamente, Vicente López, San Isidro, San Fernando y Tigre, que en realidad para una lógica territorial debería estar incorporado Pilar, pero este es un municipio que no era materia de concurso. Una de las cuestiones que más nos sorprendió es que si nosotros sumábamos la población de corredor es 1.100.000 habitantes, lo cual estábamos diciendo de que pegado a Cava o pegado a Capital tenemos Córdoba o Rosario, ¿no? Esa es la escala territorial. O sea, ahí entendimos de que estábamos metiéndonos en un territorio muy complejo, porque no solamente estamos hablando de la misma población de Rosario, sino a su vez con las relaciones metropolitanas muy fuertes hacia Cava. Y por otro lado, cuando uno ve en el territorio ampliado del Delta, o sea, Tigre en realidad su zona urbana es esta, pero su territorio mayor es todo el Delta, es una de las áreas más complejas desde el punto de vista ambiental, que hoy, bueno, después de las inundaciones, etcétera, y un poco acá en este estudio ya se empezaba a ver las complejidades que tiene la tendencia de urbanización hacia Tigre. Entonces, sobre estas cuestiones que nosotros empezamos a plantear, cualquier plan de movilidad debería tener, por supuesto, entender de que esto es un corredor extendido de centralidad, que hay una dinámica económica que tiene que ver con todo el eje norte y de Panamericana, que es un corredor productivo, y que empieza a haber localización selectivas de grandes equipamientos ligadas a esta dinámica. Entonces, cualquier sistema debía empezar a contemplar eso. Y por el otro lado, lo que nosotros notamos con esta área, que nosotros acá encontramos 2 modelos territoriales que después realmente nos sirve para entender otras ciudades también. Hay un modelo que tiene que ver con la primer corona, que tiene que ver con la ciudad decimonónica, la ciudad consolidada, la ciudad que se crea con la lógica del siglo XIX, en donde actividades urbanas, movilidad y espacio público van a ir de la mano como construcción de territorio, y que hoy que estaban fuertemente ligadas al ferrocarril y que hoy representa la ciudad más compacta. Y sobre todo esto se produce en los primeros 2 municipios, tanto en Vicente López como en San Isidro, parte en San Fernando, y un modelo territorial opuesto a este, que es el actual, que es el modelo que fundamentalmente se produce en Tigre, Pilar, San Fernando, en donde el crecimiento se da fragmentado, donde empiezan a aparecer los grandes enclaves con tanto de loteos cerrados, conjunto con villa de emergencia. Esta situación, que se entiende mucho mejor cuando uno ve los mapas, digamos, sociales del territorio, donde el amarillo es la ciudad compacta y en rojo es esta ciudad de fragmento, cuando uno empieza a ver la situación de conectividad, pasa a ser uno de los temas claves, porque si nosotros estamos diciendo que hoy Tigre tiene 70 urbanizaciones cerradas y 2 ciudades privadas a la par de 39 asentamientos informales sobre una estructura conectiva como la que se ve acá, absolutamente desdibujada, esto pasa a ser un desafío para cualquier propuesta que pudiéramos hacer. Y por el otro lado, lo que nosotros tomamos como punto de partida, y ahí era esta frase que era recuperar la estructura conectiva previa que vial y de ferrocarril que ya tiene el área, que nosotros entendemos que en principio es muy buena, pero que en estos momentos está funcionando desarticulada y, por supuesto, por abajo de sus capacidades. Cuando hablamos de esto, hablamos del ferrocarril Belgrano,
del PAR Ferrocarril Mitre de las vías conectivas, tanto en el norte que va desde Cava hasta Tigre, y el gran desafío, y por eso es civilizar, Panamericana, que es la gran obra de infraestructura de los 90, que viene a fragmentar el territorio, que prioriza el automóvil por sobre cualquier otra modalidad y que representa, o por lo menos representaba para nosotros, la gran posibilidad de ver cómo se podía volver a suturar o se podría empezar a articular esta movilidad con los usos que ya estaban desintegrados. Toda esta complejidad es la que nosotros tratamos de abordar a través de la propuesta. Otro punto que para nosotros fue central es el reconocimiento de las centralidades. Todo el área compacta, lo que nosotros le llamamos la ciudad consolidada, en los tres primeros municipios presentan una estructura de centralidades ligados a la movilidad, ligados al ferrocarril, con mucha vida urbana, con mucha urbanidad y con mucho, muy integrada al tejido, pero que hoy están, como ya sabemos, sufriendo grandes pérdidas a favor de las nuevas centralidades que se empiezan a asentar o que se empiezan a asentar a partir de los 90 en adelante en Panamericana. Lograr volver a pensar o integrar este mapa de centralidades en función de la conectividad era también para nosotros una posible propuesta. Y el otro punto que debíamos tener, creíamos que debía tener necesariamente a favor cualquier propuesta de estas, era justamente poder mapear o entender cómo estaba funcionando la situación medioambiental en el área, para que cualquier sistema de conectividad nuevo o de transporte pudiera aprovechar o pudiera integrar o agregar nuevas condiciones ambientales al área. Acá es cuando queda claro, digamos, la situación de fragilidad que tiene el área en relación a la importancia ambiental que tiene para toda la cuenca, y en este sentido nosotros veíamos como una oportunidad la posibilidad de que los nuevos planteamientos de transporte hacia Tigre debían empezar a pensar en conectividad, uso de suelo, integración, etcétera, ¿no? De este modelo que nosotros vemos fraccionado. El diagnóstico del sistema conectivo, uno de los grandes temas en todo el área es la transversalidad, cómo lograr la transversalidad, que lo veíamos en la escala mayor. Panamericana, como gran infraestructura, viene a complicar y a complejizar mucho estas situaciones, pero también también tenemos la situación de las vías, las dos vías, los pares ferroviarios, que presentan enormes conflictos cuando llega la trama a nivel con el ferrocarril. Dicho de otra manera, creíamos que todas las cuestiones de transversalidad eran otro punto para tomar. Y el sistema de transporte, cuando se diagnosticó, es verdaderamente complejo, es un sistema punto a punto, es un sistema muy basado en el transporte, fundamentalmente de transporte público urbano, con mucha merma del ferrocarril en los índices, pero la otra complejidad es la cantidad de concesiones que tiene. Es un territorio muy servido, pero producto de ir hacia la demanda con las tres jurisdicciones, nacional, municipal y provincial, actuando en el territorio, y nuevamente Tigre con mucho déficit producto de este tipo de urbanización, de forma de urbanización, y con mucho más transporte privado. La situación que lo que nosotros entonces planteábamos, el otro punto también que para nosotros era central, aún más en el corredor norte, era cómo, si nosotros veíamos que existe en el área una importante infraestructura en transporte, subutilizada, malutilizada, etcétera, y los porcentajes de uso del automóvil son mayores, sobre todo con el aliento de Panamericana, cómo lograr empezar a desestimar el uso del automóvil en favor del transporte público. Uno de los grandes temas es que la mayoría de la población asentada acá es una población de nivel socioeconómico alto, y